Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Ya por fin encarrilamos los dos últimos tier list de aspectos y por fin empezamos con amarillo, uno de mis aspectos favoritos en el papel, cuando todo era nuevo, cuando todo estaba saliendo poco a poco. Pero al final es uno de los que menos estoy jugando porque siento que a día de hoy, salvo con Boba Amarillo, es como ese aspecto adicional, ¿no? Que complementa a otro que tú estés jugando. Creo, es mi impresión, porque ni Thrawn se está viendo mucho, Jin absolutamente nada. Han Solo sí, pero al final como que cae mucho en verde o también en rojo. Y bueno, eso, no hay muchos líderes que estén ahí como brillando muchísimo. Y nada, lo primero, muchas gracias a Alfonso Cabello por este cafecito. Gracias por apoyarme en Buy Me a Coffee, perdón. Y nada, gracias, muchas gracias. Comenzamos, venga. Gracias por participar. Desarmar. Coste 1, un evento que da un -4, -0 a una unidad enemiga para esta fase. A ver, justamente el diseñador uno de los desarrolladores, mejor dicho, acaba de sacar un tweet, ¿no? Hablando sobre esta carta, que dice que es consciente que hay cartas que no son muy buenas, pero que para él era importante sacar herramientas que pudieran responder a necesidades del juego. Y justamente hablaba de esta carta, ¿no? Entonces, no es la mejor carta del mundo, pero bueno, dar un -4, -0 a una unidad pues puede ser que te venga bien, por lo que sea, porque a lo mejor no tienes otros modos, por económicamente, o porque lo das en los sobres, o yo que sé, o en sellado, ¿no? Que no te permite lidiar con amenazas de rival. Bueno, un -4, -0 puede estar decente, pero construido, gracias por participar. Compartimento para contrabando, un coste 1, una mejora, +1/+1 a vehículos, que al atacar podemos preparar un recurso. No pinta mal, pero no se está jugando prácticamente nada. Por eso es gracias por participar, yo creo que no va a tener mucha cabida, salvo algo en un futuro que con algo un poquito más lento, donde esté muy centrado en vehículos, donde haya vehículos baratitos. Bueno, podría ser, pero la verdad lo veo complicado. Y también veo complicado o sea, estoy convencido que en algún momento dentro de 8 meses alguien me dirá: Alejo, tú dijiste que el chatarrero Yagua era muy malo, gracias por participar. Pues yo me he hecho un deck de Yaguas que... Y estoy convencido de que va a ocurrir, pero a día de hoy es una gracias por participar. Creo que para nadie, no se ve en ningún deck, no, o sea, competitivo, obviamente, ¿no? Bueno, 1-2-1 con sabotaje, frontera Yagua. Pues veremos si en algún futuro sale algo, ¿no? Que juegues una carta y te juegue 3 Jaguars de tu deck, algo así, ¿no? Pero si no, nada que ver. Pasamos a poco jugable o nicho. Y como saben, estas cartas no tienen por qué ser malas, simplemente es que no tienen tanta cabida en muchos de los decks porque son muy específicos o porque claramente solamente van con algo, ¿no? Bueno, portero de cantina, la primera carta de doble aspecto amarillo de este tier list. Normalmente van las 3 juntitas, ya veremos que con amarillo no es así. Este portero de cantina es un 5-3-5 que cuando lo jugamos podemos devolver una unidad a la mano de su propietario, a la mano de su dueño. Ok, es un waylay, es una encerrona, me parece que es en castellano, poniendo un 3-5 en mesa. No está mal. Yo, por ejemplo, en mi deck de Han Solo Casino, como no tengo Dooku's, al final metí esta porque siento que es mejor, ¿no? Porque prefiero levantar algo en la mano y tratar de terminar. A ver si de casualidad le queda 4 de vida menos y eliminarlo. Entonces, bueno, no me desagrada. Y en doble amarillo, en futuros decks de mono amarillo, me parece una carta muy buena. Piloto acelerador de carreras. Bien, voy a decir algo aquí que se va a repetir otra vez después, y es que al final amarillo le falta chicha, le falta músculo, ¿no? Le faltan algunas unidades que metan estadísticas y que hagan cosas, que tengan impacto. Y este piloto acelerador, efectivamente, solamente se ve en aquellas combinaciones de aspectos donde falta algo y bueno, pues acabas metiendo esto. 3-4-3 es unas estadísticas bastante agresivas, pero nada súper destacable. Y ahora vienen dos cazas que la verdad me gustaba mucho la idea de los dos, pero bueno, uno es más jugable que otro y el otro creo que va a ganar valor más a futuro. Este caza estelar pirata, coste 2, 2-4. Cuando lo jugamos, devuelve a la mano de su propietario una unidad aliada que no sea líder. Es decir, una unidad nuestra la recuperamos a nuestra mano. ¿Con qué queremos esta carta? Bueno, es un coste 2 que si solamente está ella, se devuelve a sí misma. Por tanto, no nos interesa hacer eso. Queremos jugarlo para tratar de sacar valor a cartas que tengan impacto cuando son jugadas, ¿no? Cuando tengan esa habilidad que pone cuando se juegue. O unidades que han recibido bastante daño, están a punto de ser derrotadas y bueno, antes de que nos la quiten, la jugamos y la recuperamos para volver a jugarla un poquito más tarde o llevarla a recursos. A día de hoy no se está jugando, quizá hay alguna sinergia así muy medio combo loco ahí para sacarle mucho valor a ciertas unidades, pero a día de hoy no sale de casa.
esa incursión 1 le salva un poquito, pero otra vez, si no tienes a una unidad, te devuelves a ti misma. Entonces, al final, para un 3-4 creo que hay otras cosas. Y este cazacabezas del borde exterior es que no pinta mal en mesa, o sea, no pinta mal en teoría. Es un 2-1-3 con incursión, ¿no? Se parece un poquito al que acabamos de ver, pero al atacar, si controlas una unidad líder, puedes agotar una unidad que no sea líder. Por tanto, necesitamos líderes que os salgan muy prontito para que acompañen rápido al cazacabezas por ese coste 2, o que aguanten mucho para que coincida que cuando robamos esta carta tengamos al líder fuera y podamos sacarle valor. Si no, se va a dar recursos, porque hay otras cosas mucho mejores por coste 2. Capacidad de maniobra. Esta a mí me parece una cartaza para un amarillo controlero, ¿vale? Creo que a día de hoy le faltan cosas. Tron, por ejemplo, sí tiene capacidad de hacer ese juego más controlero. Han Solo rojo también puede irse por una de las dos arenas, obviamente la espacial para aprovechar los alas, y jugar esta carta para girar la parte de la arena terrestre y por lo tanto no recibir daño por ahí y lidiar solamente con la parte de arena espacial. Pero por eso es muy muy de nicho. Pero si amarillo sigue subiendo en valor y tiene mucha más capacidad de meter más unidades en mesa, ¿no? Más herramientas, de tener muchas más herramientas reales de impacto en mesa, esta carta puede ganar cierto valor si se lleva por la parte del control. O eso, un agro donde abandones totalmente una arena y vayas por la otra. Creo que tiene mucho potencial esta carta, ¿eh? Este caza Tide del gremio minero de coste 1-1-2, que al atacar puedes pagar 2 recursos y si lo haces robas una carta. No sé, al principio cuando salió yo dije, wow, para partidas más avanzadas donde a lo mejor ya no tienes mano, pero si tienes muchos recursos, puede merecer la pena, pero es que no es amenaza, no es amenaza. Yo creo que tendría que haberlo puesto incluso en gracias por participar, porque no se está viendo y creo que va a pasar totalmente desapercibido. Frontera, no sé si saldrá algo relevante con Frontera alguna vez. De pronto con Antils, pero ¿para qué? ¿No? Porque es un coste 1 solamente. No sé, a mí no me convence nada. Y Don't Get Cocky, no te pongas nervioso, cartaza para Han Solo Casino y solo se ve ahí, ¿no? Al final es una... Elegimos una unidad, normalmente una del rival, y vamos a sacar cartas de nuestro deck hasta un máximo de 7. Y vamos a hacer tanto daño como el coste combinado de esas unidades que hemos revelado hasta un máximo de 7. Es una carta que, por los jajas, ¿no? Por las risas, puede estar bien llevarla sin ningún tipo de control de deck, pero que cuando lo controlas con R2 y con 3PO, por ejemplo, gana muchísimo valor, porque junto con Ezra y otras cositas que nos permitan mirar el top deck, de verdad que puede ser una carta bastante consistente, pero necesita tanta preparación que, salvo que lo lleves con todo esto que he dicho, no tiene web. Y bueno, se repite lo que dije antes. Amarillo a veces peca de que le falta músculo, le faltan unidades en mesa que hagan cosas así bastante bien, ¿no? Bastante relevantes. Y justamente los lacayos del sindicato y los guardias gamorreanos aportan esto. Casi ningún teclas llevaba, porque al final preferías priorizar otras cartas del otro aspecto, o incluso blancas o negras, ¿no? Así solitas. Pero es cierto que al final estas dos cartas tienen impacto directo en mesa, ¿no? Uno da centinela, estadísticas decentes, y el otro tiene emboscada con daño 5. Que daño 5 ya es bastante para quitarse bastantes amenazas del rival en mesa. Es por eso que cada vez tienen un poquito más de prioridad en algunos decks y se empieza a jugar. Reflejos rápidos. Una mejora de coste 1, +1/+1, que cuando se la damos a una unidad, inmediatamente podemos atacar con ella. ¿Qué es lo que nos aporta? No es tanto daño a la base, siento yo, sino como, ok, quiero hacer este tradeo, ¿no? Quiero usar esta unidad para tratar de eliminar la del rival. Con este +1/+1 lo logro, o con este +1/+1 mi unidad sobrevive. Ahí es donde gana valor esta carta. Y pedazo de carta para mí, creo que es la mejor o empatada con otra de esta de doble aspecto legendaria evento, ¿no? Astucia nos permite elegir 2 de las siguientes 4 opciones, ¿no? Devolver a la mano de su propietario una unidad que no sea líder y tenga un poder de 4 o menos, darle +4/+0 a una unidad para esta fase, agotar hasta 2 unidades, o un adversario descarta una carta de su mano al azar. Todo es útil, ¿no? Todo es útil. Incluso hay decks que la están empezando a llevar pagando 6 recursos, igual que pasa con vigilancia. ¿Por qué? Porque al final, contra control, por ejemplo, descartar una carta de su mano, bien. Devolver una unidad que esté en mesa, que haya sido, que cueste mucho, un centinela, que intente proteger, ¿no? Y alargar la partida. Siempre bien devolverse a la mano. No sé, agotar 2 unidades para que ese vengador no ataque y me elimine una unidad. Bien, contra agro, giras 2 unidades para que no te puedan atacar, das +4/+0 a una unidad tuya para que lidie con algo del rival o ir contra la cabeza y tratar de acelerar partida incluso más rápido que el agro. De verdad, es una carta muy muy buena y no sé si se me han dado cuenta, pero yo ya tengo mis 3, ya me llegó mi última a un precio muy muy razonable.
Ya tengo 3, así que mono amarillo cada vez es más real en esta casa. Refugiarse en un asteroide, evento por el cual yo daba muchísimo más al inicio, me gustaba, me parecía que tiene un valor increíble. Por coste 2, agotar una unidad enemiga y darle escudo a una mía que cueste 3 o menos, me parece una cartaza. ¿Por qué no se está jugando mucho más? Porque al final hay otros modos de o directamente le levantas la unidad de la mesa a la mano o se la eliminas. Entonces al final como que no tiene tanta prioridad, no hay tanto hueco para tanto evento. Ataque inesperado, carta que me encanta por todo lo flexible y todo lo sorpresiva que puede ser, ¿no? Y el propio nombre lo dice. Coste 2, podemos jugar una unidad desde nuestra mano pagando 3 recursos menos y entra en juego preparada. Ahora bien, al final de la fase de agrupamiento la vamos a derrotar. ¿Con quién queremos usarla? Bueno, con unidades que tengan valor inmediato, por ejemplo, K2 y el incursor despiadado, porque al entrar o hacen daño, o tienen formidable, o mejor dicho, cuando son derrotadas también tienen efecto. K2 explota y puede descartar una mano o hacerte daños a la base, y el incursor despiadado vuelve a hacer daño a unidad y a base rival. Por tanto, mucha sorpresa para un burst de daño altísimo, me parece muy buena carta. Y ahora la última carta de doble aspecto amarillo. Está más a la izquierda por azar de la vida, ¿eh? No significa que está más a la izquierda, que es más fuerte o menos fuerte, no, para nada. Body Rock, unidad de coste 3, 3-3, es imperial y es rebelde, por tanto habilita cositas, ¿no? Para combos y tal. Cuando lo jugamos podemos mirar la mano de un adversario y descartamos una carta de ella que no sea unidad. ¿Por qué está ganando mucho más valor y más prioridad? Fácil, por control. Poder jugar esta carta de modos distintos, ¿no? Desde de mano directa, desde una a la U, desde lo que quieras. Sacar esta carta y poder descartar una carta del rival. Y bueno, muy jugable. Esta carta yo la verdad le daba mucho más prioridad al inicio, porque al final un 2-2-2 escudado me parece top. Pero es cierto que casi no se ve. Se ve en decks de Boba, por ejemplo, ahí sí se ve, pero entre que amarillo no está fortisísimo y se ven mucho más otros aspectos. Y que hay en heroísmo, por ejemplo, antes que esto quizá metes a Leia, porque te puede girar un recurso o una unidad rival, se está viendo un poquito menos. Pero como ha salido esta carta, que Makulunki, que yo lo voy a llamar Makelele, Mikilodion, no sé, hay 1000 nombres que se me pasan a la cabeza antes que Makulunki, pero como está Makulunki, claro, vamos a poder devolver, va a poder hacer un ataque, ¿no? Escudado, pam. Le vamos a poder recuperar nuestra mano. Y como es bajos fondos, vamos a hacer 3 daños a una unidad. Y como es baratita y tiene escudado, pueden empezar a pasar cosas ahí, ¿no? Entonces yo creo que se va a empezar a ver un poquito más adelante, sobre todo si amarillo bajos fondos gana mucho más valor. Cañonera disparando a tierra. Esta carta me parece increíble. Me parece increíble. Es la única carta, unidad, mejor dicho, a día de hoy, que puede atacar estando en la arena espacial a otra arena, ¿no? Incluso también creo que sí pasa al revés, que no hay ninguna unidad todavía terrestre que pueda disparar al espacio. Algún cañón de estos gordos saldrá, ¿no? Bueno, esta cañonera disparando a tierra está muy bien. Son 4, 3, 4 estadísticas, bajos fondos, vehículo, caza. Bueno, puede atacar unidades de la zona terrestre y les da un -2, -0 cuando los ataca. Por tanto, es bastante factible que además sobreviva en mesa, ¿no? Disparar primero. Otro evento que tiene un valor increíble, ¿no? +1 a una unidad cuando ataca y hace daño antes que el rival le haga daño a ella. Por tanto, si lo derrota, nuestra unidad quedaría totalmente sin recibir daño. Es una carta muy buena, enfocada para controlar mesa, ¿no? Lidiando con unidades de rival mediante el cuerpo a cuerpo, mediante ataques. Y, bueno, mantener mesa tú para después ir contra la base y hacer mucho más daño o seguir lidiando con unidades del rival. Nada mala, nada mala. Lo que pasa es que no tiene tanta prioridad como otro que vamos a ver un poquito más arriba. Y cartaza, cambio de parecer. Evento de coste 6, se lo damos a una unidad rival. Durante esta fase la vamos a controlar nosotros. Después va a regresar al rival. ¿Para qué la vamos a utilizar? Bueno, para unidades fortísimas, como he puesto ejemplo de Luke Skywalker y el Vengador, ¿no? Unidades que o les da restore, que aparte de estadísticas, que es obvio, que tengan un efecto extra, ¿no? O sea, que evitar que el Vengador, incluso beneficiarnos nosotros de que cuando ataque el rival tenga que eliminar una unidad y no tiene que hacerlo nosotros, wow, eso es potentísimo. Entonces, ya más allá de las estadísticas, poder quitar unidades del rival, aunque sea por una fase, para evitar que saque mucho valor por sus habilidades, es una carta muy, muy buena. Ahora que se están viendo mucho más enfrentamientos controleros de partidas largas, donde estas unidades pesadas ya entran mucho más fácil y se van a ver incluso 1, 2, 3 en mesa, diferentes me refiero, cambio de parecer gana muchísima más prioridad. Y por último, obligatorio meta. Estuve dudando bastante con cuál meter, pero es que Grido tiene que estar ahí. Al final es una unidad de coste 1, 3, 1.
Y vale que no tenga palabras clave como rebelde y cosas así, que es por lo cual en algunos decks de Sabine, por ejemplo, de Ley amarillo, no se mete porque no tiene rebelde, pero aún así a veces que lo acabas metiendo porque 3-1 es lo que quiere agro, quiere hacer mucho daño. Y encima, si el rival te lo limpia, o tú tienes que estamparlo contra algo, puedes jugártela a revelar una carta y si tienes eventos, puedes hacer daño al rival, ¿no? Entonces tiene un valor muy interesante. Y bajos fondos. Milwaukee, esa carta también va a tener valor con él. Y además, como es un coste 1, podemos atacar contra la base, ¿no? El rival dice, lo priorizo y me llevo 3 daños y a lo mejor hasta hago saltar su habilidad para recibir otros 2 daños extras. No, lo dejo ahí. Bueno, con Milwaukee me lo regreso a la mano y daño directo contra la unidad rival. Me parece que amarillo con Milwaukee se va a poner muy duro. ¿Qué decir de este pedazo de evento? Que yo creo que es uno de los que más prioridad tiene en amarillo, ¿no? Este y el que la va a acompañar ahí, que ya están viendo en pequeñito. Pillar por sorpresa. Por coste 2, hacer que una unidad nuestra ataque inmediatamente con un +3/+0. Sí. Lo quieres tanto para agro, lo quieres tanto para midrange, lo quieres incluso para un controlito ahí que quieres ahí meter un susto final. Me parece muy buena carta, muy buena carta que tiene muchísima prioridad en todos los decks. Yo prácticamente lo meto en casi todos los míos amarillos. Y por último, pues, ¿cuál va a ser? Encerrona, si es que es una pedazo de carta. ¿Poder devolver cualquier carta a la mano de un propietario por coste 3? Siempre sí, siempre sí. Y yo creo que o todos lo hemos disfrutado o todos la hemos sufrido, ¿no? Yo vengo de jugar un par de partidas ahí en Karabast, que estaba probando una cosa. Y nada, tenía la partida súper controlada, contra un boba verde, pum. Le juego Traitorous, ¿no? Me lo traigo a mi lado del tablero y el ¿qué hace? Me juega Encerrona y se la regresa a su propia mano. No, me ha hecho mucho daño y ha sido partida, siento, ¿eh? Es una carta que sirve para absolutamente todo momento de la partida. Desde simplemente mitigar daño a la base a quitar cosas gordísimas del rival, desde propias estadísticas a incluso un centinela que nos está molestando. Es una carta muy buena. Y bueno, pues así queda el tier list. Está bastante equilibrado, ¿no? Hay bastantes enlaces por participar, la verdad. Es cierto que no se están viendo prácticamente nada, por no decir absolutamente nada. Hay bastante poco jugable y nicho y injugable, pero eso no significa que sea malo. Sin embargo, en la parte de obligatorias o meta hay cartas muy buenas, que creo que de verdad son muy buenas, pero lo que dije antes, no hay muchos decks que estén como muy centrados en amarillo y esto hace que muchas de estas cartas no se vean. ¿Por qué? Porque al final hay otros aspectos que tienen cartas mucho más poderosas de un modo u otro. Más estables, más, no sé. Claro, Waylay es muy buena porque te devuelve una unidad a la mano, pero entre eso o quitarla y eliminarla del juego y que no la pueda volver a jugar, salvo que sea una copia, pues puede sonar más fuerte lo segundo, ¿no? Entonces por eso al final acabas metiendo otras cositas. ¿Amarillo es un mal aspecto? Para nada, creo que es un súper aspecto y tiene una capacidad o sea, tiene una base muy buena y de aquí hacia arriba va hasta el infinito. Creo que tiene mucho futuro, creo que se va a ver muchísimo más en futuros torneos y demás. Y deseando ver qué va a salir en set 2. Ya, no sé si en esta semana o en la siguiente. Espero que sea en esta semana, la verdad. Pero si no, va a ser el martes siguiente, ¿vale? Yo voy a esperar como hacer 7 días. Ya veremos. Sacaré el tier list de amarillo con blanco y con negro. A ver si este tier list también está como más enfocado hacia abajo. O hay muchas cosas que están ahí arriba, ¿de acuerdo? Y nada, gente, recordarles. Para junio revisaremos todos los tier lists. No sé si serán un directo, espero que sí. Para ver qué cosas movemos para arriba y para abajo. Quiero escuchar a ver su opinión. Y nada, muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Les veo en el siguiente vídeo. Chao, gente.